Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y como siempre, para los que son nuevos por aquí, ya saben el ritual: suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de las sorpresas que subo semanalmente. Los quiero mucho. Hoy, mis chiquitines, les traigo un tema que estoy segura les va a encantar. Prepárense para un vídeo lleno de drama, emoción, especulaciones y por supuesto chisme. Porque sí, el chismecito es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? ¿Y qué mejor que compartirlo con ustedes? Hoy vamos a sumergirnos en un universo que ha mantenido a muchos con el corazón en un puño, o en una nube. Hoy vamos a hablar de un rumor que ha estado circulando por todas las redes sociales y que, sinceramente, a muchos nos tenía con el alma en vilo: el posible romance entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, así como lo escucharon. Demet y Can. ¿Recuerdan la magia que irradiaban juntos en Erkencikus, pájaro soñador? Esa química, esa conexión, era innegable. Era algo que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Y claro, como suele suceder en estas historias de amor televisivas, los rumores de un romance fuera de la pantalla explotaron. Todos queríamos saber si ese amor era real, si esa pasión que veíamos en la pantalla traspasaba la ficción. Durante mucho tiempo los fans, y debo confesar que yo incluida, soñamos con que esta pareja se convirtiera en realidad. Vimos cada foto, cada vídeo, cada interacción en redes sociales con lupa, analizando cada detalle, buscando cualquier señal que confirmara nuestras esperanzas. ¿Recuerdan esos momentos? Eran épicos. Nos convertimos en detectives, en expertos en el lenguaje corporal, en descifradores de emojis y hashtags. Cada publicación, cada like, cada comentario era analizado al milímetro, buscando pistas que nos llevaran a la confirmación que tanto anhelábamos. Y bueno, a lo largo del tiempo, hubo de todo un poco. Rumores, desmentidas, indirectas, fotos sospechosas, la novela estaba servida. Ambos actores, muy cautelosos con su vida privada, alimentaron aún más la incertidumbre. Las entrevistas, cuidadas y estratégicas, solo nos dejaban con más dudas. ¿Será? ¿No será? La pregunta del millón. Y la verdad es que esa incertidumbre, esa espera, también formaba parte de la magia. Nos mantenía expectantes, nos hacía soñar y, ¿por qué no?, nos unía como comunidad de fans. Pero, ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué nos trae aquí hoy? Pues prepárense porque la bomba está a punto de explotar, ¿o no? Porque aunque el título del vídeo pueda sonar prometedor, y créanme, lo es, la verdad es un poco más compleja. No, Demet Özdemir no ha confirmado su amor por Can Yaman en el sentido tradicional de la palabra, como un anuncio oficial, con fotos y declaraciones. No hemos tenido la típica foto en Instagram, con un pie de foto que diga «con mi amor». Pero hay detalles. Y esos detalles, mis amores, son los que nos van a dar la clave para descifrar este misterio. Lo que sí ha sucedido es algo que en el mundo del espectáculo, a veces puede ser más revelador que una declaración directa. Y es que con el tiempo hemos podido observar algunas pistas, algunas señales, que aunque no sean una confirmación explícita, sí sugieren algo. Y estas pistas, mis amores, vienen en diferentes formas. Y son estas pistas, las que vamos a analizar a continuación. Asterisco asterisco las pistas que revelan la historia, un análisis profundo asterisco asterisco. Primero, tenemos que analizar las entrevistas de Demet. Si bien nunca ha hecho una declaración directa sobre su relación con Can, sí ha hablado de él en varias ocasiones, siempre con mucho respeto y cariño. Ha elogiado su talento, su profesionalismo, y ha destacado la buena relación que mantenían en el set de grabación. ¿Recuerdan cuando le preguntaron sobre la química con Can y ella respondió que era algo natural, que fluía? Eso es muy revelador. En el mundo del espectáculo, las respuestas son cuidadosamente elaboradas. Y cuando una actriz habla de su compañero con tanto respeto y admiración, no es algo que se pueda ignorar. Además, hay que considerar el contexto. Demet es una persona muy reservada con su vida privada. No es de las que se exponen fácilmente en las redes sociales o en los medios de comunicación. Prefiere mantener su vida personal alejada de los focos y enfocarse en su trabajo. Por lo tanto, que hable de Can con palabras amables, ya es un paso significativo. Es como decir, sí, hubo algo, pero lo quiero mantener para mí. Es como una forma de respetar su privacidad, pero a la vez, dejar entrever que hubo una conexión especial. Las entrevistas son una ventana a su personalidad.
Podemos deducir que Demet es una persona honesta y sincera, pero también muy prudente. No es de las que se dejan llevar por la emoción y revelan todo lo que sienten. Prefiere ser cautelosa, proteger su intimidad y mantener la intriga. Y esa prudencia, esa reserva, es lo que hace que sus palabras sean aún más valiosas. Cada halago, cada elogio, es como una pieza de un rompecabezas que nos ayuda a armar la historia. Segundo, y aquí es donde la cosa se pone más interesante, están las interacciones en las redes sociales. Aunque no han publicado fotos juntos después de que terminaron las grabaciones, a veces, las pequeñas cosas dicen mucho. ¿Alguna vez han visto un me gusta en una foto, un comentario casual, o incluso el silencio absoluto? Todo eso puede significar algo. En el mundo de las celebridades, los me gusta y los sigo son una forma de comunicación muy sutil, pero efectiva. Demet y Can se siguen en Instagram y de vez en cuando se han dedicado algún que otro like. ¿Es esto una prueba irrefutable de amor? No. Pero sí indica que hay una conexión, que hay un respeto mutuo y que no hay rencor. Es una señal de que a pesar de lo que haya pasado, mantienen una relación cordial y respetuosa. Y ojo porque el silencio también habla. El hecho de que ninguno de los dos haya salido a desmentir rotundamente los rumores, o a hablar mal el uno del otro, es un gran punto a favor. Si hubiera una enemistad, si la relación hubiera terminado mal, seguramente ya hubieran dejado clara su postura. Ya habrían emitido un comunicado, o habrían dado alguna declaración en alguna entrevista. Pero no, todo lo contrario. El silencio en este caso es un pacto. Es una forma de decir, respetamos nuestra historia, y no vamos a hacer nada que pueda dañar la imagen del otro. Las redes sociales son un escaparate de la vida de las celebridades. Y en este caso son un reflejo de la relación entre Demet y Can. Sus interacciones, aunque escasas, son significativas. Nos dan pistas sobre lo que sienten, sobre cómo se tratan, sobre cómo se relacionan. Y aunque no nos revelen la verdad absoluta, nos ayudan a entender mejor su historia. Tercero, tenemos que hablar de la química en pantalla. Ya sé que esto es algo que todos sabemos, pero es importante recordarlo. La química entre Demet y Can en Erkénthicus pájaro soñador era simplemente espectacular. Se notaba la conexión, la complicidad, la atracción. Era algo que traspasaba la pantalla. Y esta química, mis amores, no se crea de la nada. Se necesita una conexión, una afinidad, una atracción real. Es posible que la química que vimos en la serie no sea fruto del azar, ni de una mera actuación profesional. Es posible y muy probable que esa química fuera el reflejo de algo que pasaba en la vida real. Los actores a menudo se involucran emocionalmente en sus personajes. Y en el caso de Demet y Can, esa conexión fue tan intensa que inevitablemente trascendió la ficción. La química en pantalla es una herramienta poderosa. Es lo que hace que una serie sea exitosa, que el público se enamore de los personajes, que sienta la emoción de la historia. Y en el caso de Demet y Can, esa química fue el ingrediente secreto que convirtió a Erkénthicus pájaro soñador en un fenómeno mundial. Esa química, esa complicidad, esa atracción, es lo que nos hizo creer en el amor verdadero. Y por último, pero no menos importante, tenemos que hablar de la revelación que nadie esperaba. Y aquí quiero ser muy clara. No esperen que les revele algo explosivo, algo que cambie sus vidas. No, mis amores. La revelación está en la suma de todas estas pequeñas pistas, en la interpretación de cada detalle. La revelación es que aunque no tengamos una confirmación directa, todo apunta a que entre Demet y Can hubo algo especial. Algo que quizás no llegó a buen puerto, o que decidieron mantener en secreto. Algo que sin embargo dejó una huella imborrable en nuestros corazones, y en la memoria de todos los que amamos la serie. La revelación es la magia que rodea a esta historia. La intriga, la especulación, la incertidumbre son parte de su encanto. Y aunque no tengamos una respuesta definitiva, eso no significa que no podamos disfrutar de la historia. Al contrario, la ausencia de una confirmación directa nos permite soñar, imaginar y creer en el amor. Asterisco asterisco profundizando en el universo de Demet y Can, más pistas, más detalles asterisco asterisco. Pero la historia no termina aquí, mis amores. Para entender completamente el misterio de Demet y Can, debemos explorar más a fondo su trayectoria, sus personalidades y el contexto en el que se desarrolló su relación.
Demet Özdemir, la estrella discreta Demet Özdemir es conocida por su belleza, su talento y su discreción. Es una actriz que prefiere que su trabajo hable por sí solo. No es de las que buscan la fama a través de escándalos o polémicas. Prefiere mantener su vida privada alejada de los focos, proteger a su familia y enfocarse en su carrera profesional. Esta actitud reservada es, en parte, lo que ha alimentado la especulación sobre su relación con Can Yaman. Su silencio, su prudencia, han generado aún más intriga. Porque en un mundo donde la exposición es la norma, la discreción es un lujo. Y Demet con su silencio ha logrado mantener vivo el interés del público. Can Yaman, el ícono internacional Can Yaman. Por otro lado, es un actor que ha conquistado el mundo. Su belleza, su carisma y su talento lo han convertido en un ícono internacional. Es un hombre que no teme expresar sus sentimientos, que vive su vida intensamente. Su personalidad extrovertida y su éxito internacional han hecho que su relación con Demet sea aún más atractiva para el público. La combinación de su carisma con la discreción de Demet creó una mezcla explosiva que capturó la atención de todos. El contexto de Erkencikus pájaro soñador, Erkencikus pájaro soñador fue mucho más que una serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que unió a millones de personas en todo el mundo. La historia, la química entre los protagonistas, la belleza de Estambul, crearon un ambiente mágico que cautivó a todos. En este contexto, la relación entre Demet y Can cobró aún más importancia. El público se enamoró de ellos como pareja en la pantalla y soñaba con que su amor traspasara la ficción. El legado de Demet y Can Independientemente de lo que haya sucedido entre Demet y Can, su legado es innegable. Nos regalaron una historia de amor inolvidable, nos hicieron soñar y creer en la magia del amor. Nos demostraron que la química en pantalla puede ser real, que las emociones pueden traspasar la ficción. Y aunque no tengamos una respuesta definitiva sobre su relación, eso no disminuye la importancia de su historia. Al contrario, la hace aún más especial. Porque el misterio, la intriga, son parte del encanto. Y nos permite seguir soñando, seguir creyendo en el amor. La comunidad de fans, un vínculo inquebrantable Un aspecto fundamental en la historia de Demet y Can es la comunidad de fans que se formó alrededor de ellos. Millones de personas en todo el mundo se unieron en un vínculo inquebrantable, movidos por la pasión por la serie y por la esperanza de ver a sus ídolos juntos. Esta comunidad de fans ha sido clave en la búsqueda de pistas y en la interpretación de los detalles. Han analizado cada foto, cada vídeo, cada interacción en redes sociales, buscando cualquier señal que pudiera confirmar sus esperanzas. Y aunque no hayan encontrado una respuesta definitiva, la comunidad ha mantenido vivo el interés y ha fortalecido el vínculo entre los fans. La importancia de la privacidad En medio de todas las especulaciones y el deseo de saber, es importante recordar la importancia de la privacidad. Demet y Can tienen derecho a mantener su vida personal alejada de los focos y a decidir qué quieren compartir con el público. Respetar su privacidad es fundamental. Es la forma de demostrarles que valoramos su trabajo, su talento y su derecho a la intimidad. Y aunque queramos saber, debemos recordar que la privacidad es un tesoro que debe ser protegido. Conclusión. La magia del misterio Así que Demet Özdemir confirmó su amor por Can Yaman. No en el sentido literal de la palabra. Pero, ¿nos dio pistas? Sí, muchas. ¿Nos dejó intuir algo? Sí, con creces. ¿Y al final, es lo que importa? No. Lo que realmente importa es la magia que nos regalaron, la emoción que nos hicieron sentir, y la esperanza que nos dejaron en el corazón. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que el amor puede ser misterioso, apasionado y a veces inalcanzable. Pero aunque no tengamos una respuesta definitiva, eso no significa que no podamos disfrutar de la magia del misterio, de la emoción de la intriga y de la esperanza de que el amor verdadero existe. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Demet y Can, que les haya mantenido intrigados y entretenidos. Espero que hayan disfrutado de este viaje en busca de pistas, de esta aventura por el mundo del chisme y el amor.
¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo entre Demet y Khan? ¿Qué pistas les parecieron más reveladoras? ¿Qué esperan del futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan y compartir opiniones. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.